Bien, y seguimos con las informaciones en Noticias 24. Preocupación existe por el nuevo arancel de 50% impuesto al cobre por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Es por eso que el gobierno chileno informó que una delegación de nuestro país viajará a Washington para continuar negociaciones sobre esta materia. Vamos a hablar de este y otros temas. Estamos para eso en el estudio de Noticias 24 con el senador del Partido Socialista, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, José Miguel Insulza. Senador, muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias, muy buenas noches. Siempre un placer. Pues tengo varios temitas. A ver, primero, arancel 50... Y eso, que estaba hablando del cobre nomás. Bueno, creo que aquí hay dos temas distintos. Uno, hay una negociación pendiente con Estados Unidos sobre el tema general relacionado con Chile, digamos. ¿Usted ve de que hay agua en la piscina para negociar en beneficio de Chile? Otra cosa es el cobre. Claro. Porque el cobre no es un arancel general. Es un arancel general que a cualquier país que le venda cobre a Estados Unidos. Claro. Yo, en la primera negociación, que entiendo que te va a llevar adelante la subsecretaria de Claudia Sangüesa, Relación Económica e Internacional. No tengo nada mucho que agregar, creo que se está haciendo. Se verá ahora, cuáles son los temas que plantean y cuáles no. Habían algunas dudas, bueno, y aquí dependemos mucho de los mensajes a través de redes sociales del presidente Trump, pero si inicialmente el arancel recíproco iba a ser de 10 para Chile, la grafiquita, el Día de la Liberación, decía que si no le llegaba carta al país, podía llegar a ser 30%. Insisto, estos son mensajes del presidente Trump. Entiendo que estamos listos para conversar eso, pero voy a referirme a eso después. Sobre el cobre, yo francamente, con mucho respeto por la opinión del gobierno, yo creo que aquí se aplica una frase diplomática que a mí me gusta mucho. Es urgente no hacer nada, porque nadie sabe para dónde se va a disparar este tema de la aplicación de aranceles sectoriales. O sea, el que tiene petróleo, la arancel al petróleo, el que tiene cobre, la arancel al cobre, etc. Y además porque entiendo poco cómo se produce esto. Fíjese usted que el presidente Trump emitió en su propio sitio Truth Social, social, algo se llama, ¿no? Truth Social. Dijo que iba a aplicar aranceles al cobre porque le habían dicho que el cobre estaba en peligro en Estados Unidos porque tenía mucha competencia externa, etc. Y lo cual es bastante cierto, porque en realidad ellos producen la mitad del cobre que necesitan. Sí. Tienen que importar el resto. Y después en su discurso el presidente Trump dijo la cantidad de cosas que llevaban cobre que eran indispensables para Estados Unidos. De hecho, en la carta hablaba de, hacía mucho punto la necesidad del cobre para la defensa. Y por lo tanto la necesidad de reponer el cobre norteamericano. No tiene mucha lógica. Pero la pregunta mía es, ¿y de dónde va a sacar para todas estas armas y todas estas cosas que mencionó? ¿De dónde va a sacar cobre? Yo creo que es un riesgo muy grande, no estoy muy seguro que eso vaya a ocurrir o vaya a ser un problema. ¿Me repite la frase que dijo, la diplomática? Es urgente no hacer nada. Es urgente no hacer nada. Exacto. El gobierno está siguiendo. Está haciendo lo suyo, ir a negociar la subsecretaria, pero yo espero que el tema del cobre no entre en este tema. Ya, usted dice que en el cobre no así en el tema. No hemos sido notificados de que se le quiere aplicar a hacer al cobre chileno. Se habló de una parte del 1 de agosto, estamos a 14 de julio. Exacto. Vamos a hacer, sí, pero mire, la verdad es que hay una fecha que es más interesante en esto que como el 3 o 4 de julio, que cuando se venció el plazo que el presidente Trump se había puesto para negociar con todos los países del mundo. Y terminaron dándole notas a 14. De los 14, eso es en la mayor parte quedaron más o menos como estaban, ¿no? Sí. Ahora, claro, en estos días ha habido aranceles para Brasil. Pero por el tema Bolsonaro. Estrictamente política, eso no ha pasado nunca. No ha pasado a ningún país nunca que le apliquen aranceles por algo que hizo un país, alguna cosa política. Pero es interesante que me llegue el ejemplo de Brasil, porque uno podrá decir, sentido común o no, lo voy a dejar al ladito, volvemos a eso. Pero, por ejemplo, desde la oposición critican lo que ha sido la posición que ha tenido el presidente Boric sobre la figura de Trump y sobre la figura de Estados Unidos y dicen, y voy a parafrasearlo, digamos, no lo enojemos porque si lo enojamos salimos perdiendo nosotros. Es que es una pena que haya gente en un país como el nuestro que ha hecho de su política exterior una política de principios siempre, que andes todos diciendo cuidado, no enojen a nadie, Eso es impropio. Eso es impropio. Si el presidente Lagos no hubiera actuado distinto en el caso de la posibilidad de mandar tropas a Irak, todavía no tendríamos acuerdo de libre comercio en Estados Unidos, pues. Entonces realmente yo no sé por qué hace esta... Yo entiendo que estamos en campaña, lo entiendo, y además a lo mejor alguna forma en que lo dice el presidente no les gusta, entiendo, pero el tema básico es que nosotros tenemos una política exterior abierta, amplia y sobre base de principios y no nos movamos de ella, porque si nos movemos a mandar pidiendo por favor cosas que nos arreglen cositas acá, cositas allá, y se va a derrumbar nuestra política exterior. ¿Medio supeditado contra usted?
O sí, algunos yo con algún parlamentario hablé de subyugación. Algunos se quieren dejar supeditar, efectivamente, y eso es muy negativo. Es muy negativo porque además, mire, nosotros para ir a esa negociación del cobre iríamos ¿con qué? Con el cobre. Y ellos tienen 100 cosas en las cuales como negociar, conversar, pero en el momento en que nosotros perdemos nuestro cobre, la verdad es que es muy ahora, y con el resto, porque hipotecamos nuestro cobre, es muy negativo. Porque uno pensaría, senador, que con el cobre, y voy a dejarlo, y ojalá nadie se me enoje, pero con el cobre estamos más fogueados, digamos. Somos los mayores productores de cobre y la mitad se lo mandamos a China. Pero con el resto de los productos. Además, mire que el resto de los productos es otra cosa, porque no han anunciado sobre el resto de nuestros productos, frutas, por ejemplo, no se ha anunciado. Ahora, si quieren negociar sobre las relaciones con Chile en distintos productos, esa es otra cosa, pero no en ramas, o sea, no que hay un montón de países que producen cobre y a todos les vamos a aplicar un arancel de no sé cuánto, porque eso es muy negativo. Senador Insulza, en otro tema, lo que está sucediendo en las Fuerzas Armadas. Está la investigación, hubo toda una contienda de competencia, podemos conversar eso, pero quiero ir al fondo. La posibilidad, el riesgo, y parlamentarios del norte del país que en muchos casos la semana pasada me decían, esto lo advertimos hace años. El problema es que cuando llegó a oídos de Santiago, recién ahora toman conciencia. Bueno, voy a confesarle que yo, que soy parlamentario del norte del país, no había escuchado nunca que viene el involucramiento de las Fuerzas Armadas en los temas de la droga. Eso es lo primero que hay que decir. Ahora, si ocurre y si el crimen organizado se mete en nuestras Fuerzas Armadas, la verdad es que eso sería particularmente grave. Por eso que a mí me parece que este tema tiene que ser indagado a fondo, sobre todo por los tribunales ordinarios. Porque esto, es decir, mire, estos son delincuentes que que existen en distintos sectores de la sociedad, y aquí hay unos criminales dentro del ejército, hay que sacarlos, o de las Fuerzas Armadas, que hay que sacarlos. Pero darle un tratamiento militar, no, yo no estoy por darle, no estoy por darle justicia militar por este tema. Ellos son culpables del narcotráfico y deben ser penados de acuerdo con un tribunal civil por esa razón. ¿Usted vio y cómo vio la posición de la Fuerza Aérea de Chile inicialmente con el tema de la contienda de competencia? Malos entendidos. ¿Qué es un recurso que puede aplicar? En realidad, el general probablemente se tupió un poco. Usted dice con la explicación del general Rodríguez. Claro, porque finalmente el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en Chile es el presidente de la República, eso está en la Constitución. Por lo tanto, él le da instrucciones a las Fuerzas Armadas cuando le parece, y no tiene que pedirle permiso a nadie para darle instrucciones a las Fuerzas Armadas. Ahora, algún tribunal podrá decir, mire, presidente, ojo, que esto es competencia aquí o allá, pero no le corresponde al comandante en jefe desobedecer órdenes del presidente de la República. Pero finalmente desde el gobierno se cambió el concepto de instrucción a recomendación. Y entregó la información, sí. Pero entendiendo lo que usted me dice, desde el propio gobierno inicialmente, y los conceptos son relevantes, el ministro Cordero hablaba de instrucción el día de la reunión con los comandantes en jefe, y luego tuvo que, no decirse, no el ministro, sino el gobierno, de hablar de una recomendación. La ministra de Defensa, de hecho, lo dijo, que había un problema en términos de la interpretación. No, yo creo que es un error eso, francamente, no. El presidente de la República tiene repito, el comandante en jefe. La Constitución Política del Estado dice el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Chile es el presidente de la República. Por lo tanto, al comandante en jefe se le obedece. No solamente en tiempo de guerra, pero no solamente en tiempo de guerra. Podrá cuestionar a algunos abogados, lo que quieren, podrán hacer algo, pero al presidente de la República se le obedece. Si no, ahí sí que estamos en un mal terreno. Ahora, esto no tiene que ver con el tema propiamente de la droga. Sí, claro, que a mi juicio es particularmente grave, y no solamente es de Fuerza Aérea, sino del Ejército también. Ahora, pero decir que se sabía que era... Mire, no me dijeron habían casos, pero sí, lo advertimos porque ya estaba pasando en otros países. Bueno, está pasando en otros países, evidentemente, ha pasado bastante. Y además es y en el norte, con el ingreso, digamos, de organizaciones criminales como el Tren de Aragua, era algo que se sumaba al 2 más 2. Y por eso yo creo que sí, ahora esta gente tiene formas muy claras de penetrar, no probablemente a través de otros delitos, a través de otras cosas. Han estado viejito, y una vez que están atrapados ya, la corrupción es fatal. Extorsión y amenaza también. Exacto. No necesariamente un con beneficio. Extorsiones también, sí. Se extorsiona mucho. En el norte se extorsiona mucho hoy día. Es muy curioso cómo se extorsiona, me cambio un poco de tema, se extorsiona con el Tren de Aragua. Pues. Pero oye, viejito, estamos tan preocupados de esto del Tren de Aragua, fíjate. Nosotros te vamos a proteger, entonces tú nos vas a pagar
no sé cuántos mil pesos mensuales. Nosotros los malos chilenos tenemos protegidos de los malos extranjeros. Nosotros, claro, los buenos chilenos los buenos chilenos, pero que hacemos cosas malas. Pero los vas a tener que pagar, porque si no te van a asaltar los malos extranjeros. Sí, claro. Entonces hay mucha extorsión en ese sentido y eso es peligroso. ¿Usted llamaría al COSENA, como dice, por ejemplo, el presidente de la Cámara de Diputados? No, absolutamente no. ¿Por qué no? Pues no estoy de acuerdo con que lo llamen. Ahora, es un tema. Yo creo que el COSENA es para asuntos de seguridad nacional, de defensa nacional. Es de defensa nacional. El presidente del Senado dijo que este tema es un tema de seguridad nacional. Hay un tema de seguridad, si se quiere, en términos de criminalidad, digamos, pero separemos el crimen organizado de los delitos que pueden cometer militares. ¿Sí? Yo creo que eso no corresponde. Ahora, si hay un tema, porque si mañana se descubriera una red amplia, de repente lo podría haber para plantear al COSENA lo que le corresponde, una reforma de las Fuerzas Armadas. Pero en este momento nadie ha planteado eso, por lo tanto, no soy partidario de llamar al Consejo de Seguridad Nacional. Yo. Nos comentaban también varias conversaciones durante los últimos días a raíz de este caso, o de estos casos. El tema de la ley de infraestructura crítica apuntado a el resguardo de la frontera norte, la colaboración de las Fuerzas Armadas con la PDI y Carabineros, y que finalmente están de mano atada en términos de lo que pueden hacer o no, por ejemplo el ejército en la frontera, y que eso indirectamente puede terminar permeando a esos funcionarios con el crimen organizado. Bueno, mire, la ley de infraestructura crítica todavía no sale. No, pero actualmente lo que pasa en la frontera, digamos. Lo que pasa en la frontera, claro, puede ser un problema si es que se deja llevar por alguna tentación o alguna cosa así. Y eso nadie es invulnerable a eso. Puede haber problemas de vulnerabilidad. Pero eso finalmente ocurriría con la policía, con la policía civil, todo lo demás, no hay nada particular. Ahora, lo cierto es que el ejército tiene las armas, pero en este caso lo que ha habido es tráfico, no ha habido uso de armas ni de militares en su función militar para estas cosas, ¿no? Entonces, creo que todavía estamos a tiempo para interrumpirlo bien en la medida en que esto se lleve en los tribunales civiles y no se mezcle con los temas de seguridad dentro de las Fuerzas Armadas. Bueno, otro tema, senador, pero aprovechando que estábamos hablando del norte, un paréntesis, creo que es relevante también. Ha estado complicada la situación en el norte con los derrumbes, las cuestas. Estamos aislados, es bien grave. ¿Por qué están aislados? Aquí generalmente, mire, porque hay si usted quiere ir de Arica hacia el sur, o quiere venir de Perú o de Bolivia hacia el sur, hay un solo camino, que es este camino que se llama la Cuesta de Camarones y que se llama también la Cuesta de la Cultura Chinchorro, porque en el lugar donde pasó esto, ahí se encontraron los primeros restos de la civilización Chinchorro, ¿no? Entonces, pero es el único que hay. O sea, la gente está parada en la frontera 12 horas esperando para pasar para el otro lado. Y yo he estado con camioneros, he estado con micreros, con gente de ese tipo, y la verdad es que la situación es bastante indignante. ¿Por qué? Porque el año pasado, cuando pasó esto, se fijó una línea. Está bien, hay que fijar una línea. La línea era que había que conseguir unas cadenas para ponerlas, unas redes para ponerlas en el cerro, etcétera. Eso falló. Era mucho más fuerte la caída de material y ahora están hablando de otras redes, ok, pero hay que hacer otro camino, porque ese camino ya no es confiable para vincular a Arica con el resto del país. Es bien terrible cuando digo esto, Arica con el resto del país. O sea, mire, tenemos, como digo, camioneros que vienen desde Bolivia o desde Perú, que le pasa hacia el sur. Tenemos muchas mercaderías ariqueñas. Tenemos ni más ni menos que todo el tema de la fruta, que viene ahora muy luego. Sí. ¿Cómo van a pasar hacia los mercados del centro de Chile? ¿Y qué le dicen del gobierno central? Bueno, hay una doble propuesta. Uno es tratar de sujetar el cerro, por así decirlo. Primero, en lo inmediato, hay que hacerlo. Y otro, una carretera que vaya por el Valle de Camarones. Y eso se puede hacer. Incluso el señor Aristía, el dueño del predio, ahí ha aceptado, según me dice el alcalde, ceder el terreno para que pueda pasar esa carretera. Pero se demora en construirse, o sea, si lo hacen rápido, y ahí voy, eso se demora por lo menos un año. Claro. ¿Y qué significa que yo diga que rápido significa tener alguna forma que impida que los señores, que alguien diga, mire, no, nosotros somos de monumentos nacionales y por lo tanto aquí puede haber unas momias, ¿no? O no, mire, ese pajarito que está ahí es fundamental y nosotros desde el punto de vista ecológico no podemos. Nosotros tenemos que velar por la vida y la seguridad de los ariqueños. Por lo tanto, ellos es lo primero que hay que considerar. Para lo cual, mire, hay una cosa bien interesante que se maneja muy poco.
Nuestra Constitución sobre estos temas de seguridad pública y todo lo demás ya sabemos que se está aplicando en varias partes. Sí. Pero hay el artículo 41 de la Constitución que habla del estado de catástrofe cuando se produzca una situación de crisis dentro de la frontera, ¿no? Esta, por ejemplo. Por eso, exacto. Pero eso lo tiene que tiene que determinar el presidente. Claro, más que determinar. No recuerdo esta palabra, la desgracia, una cosa una desgracia, una anomalía, una cosa lamentable en la frontera. Bueno, usamos eso, pues, usemos eso y ponemos ahí un oficial, como se pone en los otros casos, porque si usted le dice, mire, es que los pajaritos no, le dice, mire, ¿sabe qué más? Yo le tengo que dejar pasar los camiones aquí, perdónenme, pajaritos no. ¿Ah? O no quiero construir, pero usted quiere construir por aquí hay cosas, no, tampoco. O sea, necesitamos, si no tenemos mando claro en esta materia, sujeto a todos los controles que se quieran, naturalmente, por parte de la autoridad. Pero si cada uno va a entrar a dar su opinión, no vamos a tener nueva carretera hasta unos 4 o 5 años más. Senador, nos quedaron unos minutos. Lo llevo a política pura y dura, año de elecciones. ¿Cómo está viendo la candidata de su sector, Janet Jara? Bueno, mire, le ha ido bien. Por lo menos la encuesta le ha ido muy bien. Hasta ahora le ha ido bien en las encuestas, pero a mí me preocupa, por cierto, naturalmente, si usted suma los otros lotes, por así decirlo, la verdad es que hay tres, es muy posible que hasta las candidaturas de oposición. Es muy posible que hasta 3 candidatos de derecha. Ahora eso significaría, en este momento podría significar que nuestra candidata fuera primera, pero contra otro de derecha, que probablemente reuniría los votos del resto de la derecha. Por lo tanto, no está todo hecho y hay que trabajar mucho, porque hay que trabajar mucho con mucha fuerza. ¿Y cuál es el rol que tiene que tener el socialismo democrático? Bueno, yo creo que nosotros hicimos un compromiso, pues si la verdad es que estas cosas... o sea, el respaldo y el apoyo está, digamos. Es decir, somos partidos distintos, claro, pero cuando acordamos tener una primaria, la primaria hay que respetarla. Eso pero tiene que tener un rol dentro del programa, sí, bueno, a mí pensando en gobernabilidad también. Me sentiría mucho más tranquilo si hubiera un programa claro, que resuelva los problemas de producción. Claridad por la parte más. Los problemas, mire, nosotros ya tenemos experiencia en esto, desgraciadamente tenemos experiencia en esto porque la elección pasada fue parecido, más o menos, no es igual, pero parecido. Terminamos apoyando al presidente Boris después de una elección en que habíamos perdido, y bueno, y eso es primero, y eso es claramente un precedente. Pero nosotros, digámoslo con franqueza, nosotros al principio dijimos vamos a votar por Boris sin ningún compromiso, sin pedirle nada. Y yo creo que de verdad tenemos que pedir algo. Hay que pedirle algo a Janet Jara. Y después fuimos al programa y después finalmente entramos en el gobierno y hoy día tenemos el ministro de Hacienda, el ministro del Interior. Con la lección aprendida a Janet Jara, o para entrar, digamos, a gobernar eventualmente con Janet Jara, en este minuto hay que llegar, no con una exigencia, pero sí con una condición, pidiéndole algo. Hay que llegar con fuerza, hay que llegar que tenga un programa que permita incorporar a todas esas fuerzas que quieren votar por ella. Y los que se adopten compromisos claros, y que la alianza sea fundamentalmente sobre la base de principios que todos compartan. En ese punto, ¿ve complejidad con respecto a la figura del Partido Comunista? No, yo no veo mucha dificultad con la candidata, con su equipo inmediato. Pero sí, por cierto, pasan cosas que de pronto yo notaba una tendencia a aumentar mucho el estatismo, por ejemplo, y eso es como... Ahora, no es positivo. En la mirada que tiene la candidata Janet Jara sobre el tema económico, está en evolución, de hecho hay que ver quiénes van a ser los coordinadores económicos. Pero bueno, eso es un tema. Pero de todas maneras hay una diferencia, y lo apuntó con crítica importante en ese minuto la precandidata Carolina Toá, del modelo de demanda interna. Dijo, esto es el modelo kirchnerista. Y yo estoy de acuerdo con Carolina Miller, si digamos... ¿Cómo cambiamos eso que está en base, digamos, de lo que está planteando? El 70% del producto geográfico del país está vinculado con nuestras relaciones con el extranjero. Entonces, uno sí puede decir, mire, vamos a aumentar un poquito la parte interna, la demanda interna, lo cual significa mejorar mucho el poder adquisitivo de las personas. Todo eso está bien, pero demora tiempo. Es lo que decíamos antes de Trump, que quiere que Estados Unidos produzca todo el cobre que pueda producir solo para sí mismo, pero va a tener que esperarse unos añitos antes de hacerlo. Pero y cuando la candidata parte, digamos, en esa ideología económica, lo voy a dejar así, pero es cambiar esa ideología. Mire, yo viví efectivamente... Un principio. Hay una preocupación, por cierto, y ocurrió también el que no digo que sea bueno o mala, pero usted dice anterior, no es lo cuando ideal se acá. quería rechazar el TPP, ¿sí? Y llegaba gente, me acuerdo a mi oficina, gente que era de sectores populares, a exigirme que nosotros
respetáramos la soberanía nacional, no teniendo ningún acuerdo comercial con el extranjero. O sea, bueno, inicialmente el propio presidente. Sí, Antes de ser presidente, ok. Para ser franco, no había otro voto suficiente para aprobar el tratado y después se aprobó casi por unanimidad. El CPTP... Pero yo creo que ese tema es importante precaverse de él, tiene que haber mucha claridad respecto de cuál va a ser nuestra conducta respecto del comercio exterior, respecto de las exportaciones y importaciones y respecto también de la producción interna. Claro, pero usted ve una preocupación en una mirada más bien estatista. ¿Es de la candidata o es del partido de la candidata? Yo no sé, yo creo que el Partido Comunista tiene distintos... Ciertamente, mire, yo las últimas experiencias mías en el Partido Comunista han sido interesantes, el tema de la ley de pesca, por ejemplo, que ellos cambiaron claramente su opinión para hacer una... Y esto fue antes de la elección de Janet Jara, ¿no? Sí. Cambiaron claramente su postura inicial de manera de lograr un acuerdo. Si ellos están dispuestos a lograr acuerdos, eso facilitaría mucho las cosas. ¿Cómo ve la otra vereda, la derecha? La situación Matei-Kass. A la derecha tenemos Matei-Kass y ahora Kaiser, que ya lo proclamaron. O sea, lo proclamaron el fin de semana. Pero me extrañó que en la prensa dicen que Kaiser ha caído mucho en las encuestas, pues entonces al mismo tiempo a lo mejor pensaron que el proclamarlo candidato presidencial iba a permitir que subiera, no. De hecho, en su proclamación habló una Janet Jara como una Bachelet con esteroides. ¿Qué le parece esa frase a todo esto? ¿Perdón? Dijo, Janet Jara es como una Bachelet con esteroides. Me parece una insolencia. Me parece que, mire, es que ¿sabe qué pasa? Explicó durante el día del concepto de esteroides que era como potenciado. El clima está tan enrarecido, tan absurdo, tan galamante de la política exterior. Este es un país que realmente no puede seguir cambiando de esta manera en periodos electorales. Seamos serios, si finalmente ella... Bueno, si la gente quiere recordar más a la presidenta Bachelet con ello o con otro, enhorabuena, pues la presidenta Bachelet es un personaje carismático que se reproduce muy pocas veces en la historia de un país, así que no creo que haya tener una segunda Bachelet, ni mucho menos. Pero sí creo que realmente el clima político está francamente... Está un poquito enrarecido, sí. ¿Pero más enrarecido que hace 4 años? En su mirada, en su experiencia, que ha pasado varios procesos. Un poquito más, sí, creo yo. Yo creo que ya no se habla nada positivo, se habla pura cosa negativa. O sea, de hecho, en las mismas coaliciones, porque se habla sí, de eventualmente que Matei tenga que bajarse, Kaiser no, casi... Estoy hablando del otro lado, digamos, el que no representa. Sí, efectivamente, sí, yo digo que realmente nosotros... Bueno, el suyo tampoco fue muy fácil en las primarias. Hay que llegar con buena voluntad, a un acuerdo que nos vincula a todos, y en ese caso creo que tenemos alguna posibilidad de victoria, que tampoco es tanta, porque también las encuestas no están revelando necesariamente que estemos en mayoría. Pero Jara a partido ¿De qué depende que la izquierda llegue nuevamente al gobierno? Bueno, los acuerdos siempre significan que uno deja de lado algunas de sus más queridas aspiraciones para forjar un acuerdo. ¿Usted encontraba necesario, por ejemplo, que Janet Jara dejara o suspendiera su militancia, como lo decían algunos de los eso son cosas otros decían... Alguien decía que lo hizo Piñera, pero porque lo que explicaba el otro día algún dirigente. Pero cuando llegó a la presidencia. Sí, pero además eso está en el Estatuto de Renovación Nacional. Pues. Está en el Estatuto. Entonces no cumplía ninguno. Mencionaron también al presidente Elwin. El presidente Elwin lo hizo de manera voluntaria. Lo hizo de manera voluntaria después del discurso en el Nacional. Así es. Tenía todo un simbolismo. Y todos teníamos claro en esa época, y yo también ahora, que probablemente el partido del presidente o de la presidenta va a tener un ascendiente mayor. Eso sería raro que fuera distinto, pues. Pero lo que yo quiero simplemente acuerdos bastante claros respecto de la estructura general de la economía y de la política del país, y yo creo que eso el Partido Comunista está en condiciones de darlo. ¿Y en política internacional? Porque cada rato le preguntamos, nosotros los periodistas, por Venezuela, Cuba. Ojalá, o sea, si usted me dice, yo quisiera ver a Nicolás Maduro sentado hablando ante el Congreso chileno, ha sido enfático la situación. No quiero ver eso. Ha dicho lo de Venezuela, lo de Cuba, matices. Lo de Cuba es algo distinto, pero yo creo que lo que pasó en Venezuela no es aceptable desde un punto de vista democrático, eso no. Lo de Cuba es una cosa que se ha ido creciendo a lo largo de décadas, y que empieza con un país que de alguna manera es dominado totalmente por otro, y el que pierde su dominio. Pero en el caso de Venezuela estamos literalmente ante un robo de elecciones que no debió ser permitido nunca. Senador José Miguel Insulza, muchísimas gracias por acompañarnos, senador. Muchas gracias a ustedes. Que le vaya muy bien, un gusto. Cuídese.